gracias por estar con nosotros, que nos acompañan esta tarde. Yo, puesto que los temas se han planteado, efectivamente se ha planteado que hay un terreno mixto, ¿no? Digamos, Andrés y yo a la hora de preparar esta conversación habíamos hablado precisamente de la imagen y de ese terreno intermedio que la imagen o las imágenes ocupan en toda creación en realidad. Tanto hablábamos de la creación, dónde, cuándo yo me encontré con la imagen o por qué me encontré con la imagen viniendo de la filosofía, y también cómo él se ha encontrado con la imagen estando ya o viniendo de otro terreno que es la creación literaria. Y yo sí que me gustaría empezar esta conversación, ya veremos por dónde va. Y antes de empezar de hablar, digamos, de los libros que son ilustrados, que contienen imagen de Andrés, bueno, ¿dónde está la imagen en la creación artística? Yo creo, ¿dónde está, digamos, la creación artística, perdón, no, en la novela? Es decir, realmente, en el proceso de creación de una novela, de concepción de una novela, pues hay una idea, pero que mientras no se hace situación y no se hace imagen, no funciona. Bueno, es ese punto de la imagen en concreto literaria como lugar donde se encuentra, ¿no? Eso es lo que me gustaría que empezáramos hablando, si te parece bien. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Rafa y yo nos conocemos también desde hace muchos años, entonces las conversaciones fluyen bien, sobre todo en el campo, porque en el monte va perdiendo fuelle ya con la edad, pues es más fácil hablar más. Aquí va a ser más difícil, pero bueno, el pie, digamos, de entrada al tema, que es fascinante, me ha recordado mucho un ensayo que para mí fue muy determinante, que es La Casa de la Ficción, de Henry James, donde, digamos, llegado a cierto momento, digamos, clave de su vida, que es la muerte de su hermano William, que para él era una especie de tótem intelectual. Digamos que Henry James siempre se considera a sí mismo una especie de autor menor, o comparado con su hermano, que era el gran filósofo y tal. Paradójicamente hoy casi nadie sabe quién es William James y todo el mundo sabe quién es Henry James, ¿no? Cuando muere su hermano William, él se ve un poco como en la obligación de reconsiderar quiénes son sus maestros y por qué escribe ficción como escribe ficción, ¿no? Entonces todo lo que ha hecho de una manera intuitiva a lo largo de muchos años, se ve obligado a hacerlo de una manera orgánica, ¿no? Y consciente, ¿no? Y en ese proceso él habla de un tema que a mí siempre se me ha quedado como muy grabado, que es la solidez de especificación. Digamos que un poco por la influencia de su hermano y por la gran consideración que él tiene a la filosofía como la madre de todas las especulaciones, digamos, todos los libros de Henry James comienzan, a diferencia de otros autores, con el interés en un tema. Casi todos los libros de Henry James comienzan en un punto casi totalmente abstracto, en realidad, ¿no? Por ejemplo, la infidelidad, o el éxito artístico, o la fraternidad, o el enamoramiento, o que realmente se pone a especular en un origen muy abstracto, ¿no? Pero una de las cosas que dice acerca de sus fracasos como escritor es que todas las novelas en las que no le ha salido bien carecían de algo en común, digamos. Todos los proyectos fallidos tenían algo en común, y era que no tenían solidez de especificación, que es un término que él se inventa, que en realidad tiene bastante que ver con la imagen, y que es absolutamente contemporáneo, ¿no? Porque Henry James, digamos, es el primer autor que recupera, digamos, continuando una tradición realista muy reconocible, traslada, digamos, el punto de la narración a un lugar totalmente inédito. Todos los protagonistas narradores de las novelas de Henry James son personajes secundarios o terciarios dentro de la trama principal. Digamos, el observador de una novela de Henry James ocuparía de manera muy natural el lugar de una cámara cinematográfica en una película, ¿no? Por eso también todas las novelas de Henry James son tan fácilmente filmables, ¿no? Porque literalmente el narrador es una cámara, ¿no? Es un testigo. Es un testigo que especula porque solo ve una superficie, pero al mismo tiempo es un testigo con una capacidad de observación extraordinaria, ¿no?
Entonces, lo que él dice lo que él denuncia como solidez de especificación es un término muy concreto, pero al mismo tiempo bastante ambiguo, y es como la capacidad para enunciar la totalidad en lo concreto, digamos, por decirlo de una manera un poco chorra, ¿no? Digamos, como la frase famosa esta de Baroja, ¿no? La calle era larga y olía a pan, ya está, ¿no? La calle entera, ¿no? O la célebre escena de Nabokov en Invitado a una decapitación, ¿no? Describir el cuarto de baño completo a través del pelo que está pegado en la pastilla de jabón que está sobre el lavabo, ¿no? En la forma del pelo directamente está la totalidad del baño, ¿no? Eso es solidez de especificación, pero también es, digamos, la elección de la perspectiva, ¿no? La elección de la perspectiva es, y ahí es donde, digamos, si hubiera que reconocer un talento narrativo, tendría que ver fundamentalmente con eso, con la capacidad de desplegar en una escena un tema, ¿no? Saber desplegar literalmente, ¿no? Una escena, un tema en una escena, ¿no? Y eso es quizá el único don que resume eso, es saber dónde poner, entre comillas, la cámara, ¿no? Y en ese sentido, empezar a ser un buen novelista es empezar a ser alguien que ve algo, ¿no? No solo que sabe pensar algo, sino alguien que sabe verlo, ¿no? Y ahí es donde, digamos, yo creo que empieza, digamos, donde entra en juego la imagen en la creación literaria de una novela, ¿no? Porque evidentemente la poesía es una cosa absolutamente distinta y el relato me atrevería a decir que también. Muy bien. Pero, sí, digamos, por invertir la pregunta sí. en la especulación filosófica, ¿en qué momento hace aparición la imagen? Bueno, en general no sabría qué decirte, o lo que sí yo, digamos, creo que soy capaz de responder es, digamos, qué encontré yo en la imagen, sobre todo en este caso es la imagen cinematográfica, que me pareció enriquecer de manera extraordinaria el mundo de la abstracción filosófica de la que yo venía. Pues porque efectivamente el discurso filosófico proviene idealmente de un discurso científico, o sea, tiene o ha tenido siempre su preocupación es realmente cómo llegar a ser un ejercicio de hallazgo de la verdad, y eso lo es, digamos, desde la filosofía antigua, como también pues toda la preocupación metodológica moderna viene de ahí. Y al mismo tiempo desde la abstracción, porque no simplemente un descubrimiento de una verdad particular, sino de la verdad digamos, de lo general o de lo universal. Bueno, entonces, lo que yo en concreto encontré en Tarkovsky, lo que me llamó la atención de Tarkovsky es que, por una parte, la imagen cinematográfica está hecha, la de Tarkovsky, porque hay otras imágenes que están hechas de otra manera, pero las de Tarkovsky están hechas de manera facsimilar, o sea, es decir, que es absolutamente realista en la fotografía. No hay, en principio, en la fotografía de las imágenes de Tarkovsky, como en otras fotografías de Paul Strand o de otros fotógrafos que, digamos, tienen eso en común, son fotografías realistas, es decir, que tratan realmente de ofrecer en pantalla o ofrecer una imagen un facsímil de hechos naturales. Y entonces en ese sentido, digamos, la concreción es máxima, porque la imagen no es la imagen está hecha de trozos de realidad o digamos, de huellas que la realidad deja en la imagen o en el celuloide o como se le quiera llamar, pero lo que a mí me interesaba de esa imagen y lo que me sorprendía en el caso de Tarkovsky es precisamente la amplitud que tiene esa realidad. Es decir, que los huecos o las dimensiones que tenía lo real en la imagen eran mucho mayores, también desde el punto de vista de su posible significación, que todas las abstracciones filosóficas. No sé si esto es un poco abstracto, pero lo que quiero decir es que realmente lo sorprendente de una realidad tratada por la imagen cinematográfica o fotográfica es que, siendo indiscutiblemente, siendo como un trozo de madera, siendo una realidad incuestionable con la que tú no puedes traspasar, porque es real, sin embargo, su significación es infinitamente mayor o es más amplia que la que tiene la propia realidad,
que la que tú te encuentras en tu vida cotidiana, pero también la que tiene una abstracción. Que al fin y al cabo los términos de un lenguaje científico, los términos de un lenguaje ensayístico son siempre limitados, mientras que una imagen de Tarkovsky, entonces, de algún modo, y no sé si el tema tiene interés o no, pero para mí siempre la imagen artística, y no solamente una cuestión, digamos, del arte de Tarkovsky, sino también lo encuentro en Picasso y lo encuentro... casi lo que más me sorprende de una imagen artística es la voluntad del artista. La determinación de selección y de creación de un universo de sentidos que no sabes si está cerrado, si está abierto, pero de luego procede de un acto de voluntad. Y bueno, lo que a mí me parece interesante, digamos, el acercamiento a una obra de arte es que precisamente hay una voluntad capaz, sea en una novela, sea de crear unas situaciones, de utilizar la realidad para hacer hablar a la realidad de lo que la realidad no habla, o no habla en una primera instancia. Pero, y sin embargo, lo que hace verdaderamente democrática el arte de la fotografía es que un mono puede hacer una obra maestra, ¿no? Digamos, o sea que accidentalmente cualquier persona puede hacer una gran fotografía, ¿no? El azar puede hacer, más que un mono, es el azar, yo diría. Sí. O sea, por casualidad, o sea, que es verdad que por casualidad algo puede suceder, algo puede ser revelado, sí, que no es revelado sino a través de, sino revelado a través de un medio. Pero lo que a mí me sorprende o me gusta o me interesa también en los grandes creadores, en Tarkovsky o en Picasso, como digo, es precisamente que una voluntad sea capaz de sustituir al azar en el manejo de la realidad. De un facsímil de la realidad, pero de la realidad, y es capaz, en definitiva, de crear un universo de significación que, claro, esto, en fin, no sé si... Bueno, digamos que por continuar con uno de los temas que has sacado ahí, la voluntad de la totalidad, que sí está contenida en la imagen de Tarkovsky, y que desde luego sí está contenida en el arte de la novela. Digamos que la novela ha sido por antonomasia, digamos, el arte de la totalidad, ¿no? Una composición que era al mismo tiempo especulación filosófica, documento sociológico y antropológico, entretenimiento, ¿no? todo intriga, todo, sí, entretenimiento, sí. Digamos que en ese sentido la novela sí ha tenido como una voluntad de la totalidad inicial, ¿no? desde el origen, ¿no? Y esa especie como de vaivén sobre si la imagen contenía la totalidad de lo real, digamos, ha sido una de las especulaciones claras de la fotografía y del cine, que en muchos sentidos ha tenido un complejo de hermana menor de la literatura hasta hace relativamente poco tiempo. A mí me gusta recordar como la anécdota de Roland Barthes cuando estaba escribiendo La cámara lúcida y fallece su madre, ¿no? Que es un momento, digamos, donde digamos que Roland Barthes está como muy interesado precisamente en esa cuestión, ¿no? En si la fotografía puede contener la totalidad de lo real o no, ¿no? Entonces eso, que es una pura especulación, digamos, intelectual, cuando muere su madre en el proceso de la redacción de La cámara lúcida, se convierte en casi una novela policial, ¿no? Porque él se pregunta a sí mismo si existe o no una fotografía de su madre que contenga la totalidad de su madre. Y ahí es muy interesante porque La cámara lúcida se convierte en una novela policial, ¿no? ¿Estará, no estará? Entonces él empieza digamos, a buscar fotografías y descubre, pues en esta está contenido todo su humor, pero no su tristeza, en esta su sentido de la realidad, pero no su oscuridad, hasta que de repente dice, la encontré. Hay una fotografía donde está contenida la totalidad de mi madre. Y es una fotografía en la que su madre tiene 4 años. ¿No? Y es muy interesante como ese sentido de la totalidad, como un poco no frontal, que puede provocar la imagen, ¿no? Que es más, dice, más que un sentido de la totalidad, una ilusión de la totalidad, ¿no? A diferencia de la novela, que sí pretende dar
Hoy ya no, porque no tenemos la ingenuidad con la que escribía Tolstoy, ¿no? O sea, hoy no leemos una novela con la ingenuidad con la que Tolstoy la escribía, porque él sí creía que era posible, pero aún así esa ilusión de la totalidad permanece. Y cuando dices ilusión, a mí me parece que es un asunto interesante porque en realidad hay una palabra que yo creo que es clave en el dominio de la imagen, sea que proceda de la especulación o digamos de la creación literaria, que es la ambigüedad. Porque claro, la ambigüedad es promesa de significación, pero es incumplimiento de la promesa, porque claro, es ambiguo porque puede ser, pero al mismo tiempo no es. Entonces, yo creo que la imagen artística es algo que contiene una promesa de significación que no se cumple, porque si se cumpliera ya no sería ambigua. O sea, digamos, en fin, no sé si esto es un poco abstracto, a lo mejor yo vengo de un congreso esta mañana y estoy un poco, pero no sé si me explico lo que quiero decir, que cuando yo pienso en cualquier, decir, la escena final de los demonios, el príncipe Mishkin, sí es el príncipe Mishkin y el novio de su prometida, pues la puesta en escena, ¿no?, de un criminal con un inocente que mantienen un diálogo a propósito de una mujer por la que han competido desde el punto de vista, claro, las posibilidades de desarrollo de esa situación son infinitas. Y bueno, entonces la creación de esa imagen, de esa situación, que al final a través de la literatura bueno, no es real en el sentido de que no es un facsímil, pero sí que estás viviendo una escena, se disparan en todos los sentidos. Y entonces es casi la ansiedad de saber cuál va a ser el sentido real de todos los posibles, es lo que de algún modo te invita. Sí. Y en ese sentido, digamos que sí hay, estaba pensando en lo de la ambigüedad y la promesa de la ambigüedad, y hay una cosa muy interesante digamos, un poco como de lo que hace a Flaubert absolutamente contemporáneo, es que convierte la vulgaridad en profunda, ¿no? Digamos que, por ejemplo, Madame Bovary es una novela tan fascinante precisamente por lo vulgar que es, digamos, lo vulgar que es lo que sucede, ¿no? Digamos que precisamente lo que acaba es la ilusión de la profundidad en esa novela, como es una novela crepuscular del adulterio, ¿no? Acaban los grandes, digamos, los grandes dilemas sobre por qué alguien comete adulterio o no y tal, y todo se reduce como a un nivel tan extraordinariamente elemental que, lejos de desaparecer el sentido de la profundidad que sí había, por ejemplo, en Ana Karenina, se multiplica por 1000, ¿no? O sea, en el fondo la vulgaridad es mucho más insondable que el idealismo, al final, ¿no? Y por eso es tan inquietante, sigue siendo tan inquietante Madame Bovary, a pesar de que los movimientos, lo que hace que ella se mueva, sean cosas aparentemente triviales, ¿no? Claro. Eso me gusta, vamos, me gustaría que meter ahí el dedo, porque, claro, me parece que el propio, o sea, que cuando tú estás creando una imagen, o quien crea una imagen, en realidad la propia realidad que tú estás forzando a que esté en una posición, o a ser mostrado en una posición que no es la de todos los días, esconde, o sea, tú en realidad eres casi como un pescador que estás a la espera de que aparezca, que la propia realidad, o sea, tú no te la estás inventando, ¿no? No, me parece que la propia realidad en realidad es que es mucho más rica cuando la observas desde el punto de vista adecuado, o el tiempo adecuado. De repente salta una liebre. Sí, ¿cómo se llama la peli de Haneke? 24 fragmentos del Apocalipsis, la del tipo que luego... ¿Es esa o no? Es una película de Haneke, bueno, por lo visto es una película de los 90, hubo un tipo que entró en un banco y se cepilló con una ametralladora a 15 tíos, ¿no? Entonces había un informe policial de todas las cosas que había hecho ese tío a lo largo de ese día hasta que entró en el banco. Entonces Haneke básicamente lo que hace es una película con todo lo que hace antes de entrar en el banco, y la película termina en el momento en el que entra al banco. Una de las cosas que está documentada por la policía de Viena era que este tío estuvo media hora jugando al ping-pong por la mañana con una máquina, ¿no? Había una máquina que tiraba pelotas de ping-pong y él respondía.
Y hay una escena maravillosa de Haneke, que es este tío jugando al ping-pong. Empieza la escena, y la escena dura casi 6 minutos, que en cine es intolerable. Una escena de 6 minutos es... prácticamente no se puede ver, ¿no? Al final ya primero te ríes, luego te irritas, luego ya empiezas a tirar la zapatilla a la pantalla, ¿no? Es muy impresionante lo que sucede precisamente gracias a la duración de esa escena, ¿no? La escena comienza siendo sencillamente curiosa, un chico jugando con una máquina que le responde pelotas de ping-pong, se vuelve cómica al instante, precisamente por su condición de automática, ¿no? Y no mucho después se convierte en brutalmente siniestra. Hay un punto, y hay un punto absolutamente ya totalmente deshumanizado de la secuencia, precisamente producido por la duración. Entonces, cuando yo vi esa escena, dije, esto lo tengo que intentar algo así, digamos, en una novela, ¿no? Y se me ocurrió la posibilidad de hacer una novela, porque yo había visto de niño, había visto morir un perro, que es digamos, una de estas imágenes que se te quedan para siempre. Alguien había envenenado un filete, un ladrón, y lo había tirado para robar una casa, y el perro había estado, digamos, agonizando todo el día. Entonces yo pequeño vi a este perro agonizando y se me quedó muy grabado, porque era verano y, digamos, estábamos todos ahí como en chanclas, ahí viendo cómo moría el perro, que ya iba a morir, evidentemente, y cómo el perro como se iba preñando de humanidad, precisamente en esta especie, digamos que la mirada humana humanizaba mucho más, si cabe, a algo que ya es bastante humano, que es un perro, ¿no? O humanizable, ¿no? Entonces pensé, ¿qué tal si esa posibilidad, que en mi caso yo decidí que iba a ser un caballo, ¿no? ¿Qué tal si hago una escena, y pensé así la novela, nunca había pensado la novela en términos técnicos, pero ¿qué tal si hago una escena de 100 páginas sobre un caballo que muere? Digamos como que la imposición de la duración a una imagen hace que la propia naturaleza de la imagen vaya pasando por fases muy distintas, ¿no? Y fue un ejercicio muy interesante, la verdad, porque nunca había trabajado con una imagen en esos términos, ¿no? Pero sí descubrí que lo que al principio estaba planteado casi como un ejercicio técnico, en el fondo acabó siendo un ejercicio de reflexión sobre la imagen, básicamente. Claro. Esto se entiende, vamos, sí, ¿no? Creo que eso es muy... De hecho, enlaza con una cosa que yo te quería preguntar y... Vamos, que me gusta lo que has dicho. O sea, claro, en concreto, tú has escrito el relato corto, has escrito novela, novel, o sea, el relato medio de 60-70 páginas, como has escrito novelas de 400 páginas. Claro, la extensión de un relato es extensión, pero es también tiempo del relato y es grosor de la línea. Bueno, una cosa que tenía, digamos, puesto sobre hablar de la imagen, si realmente un relato corto se puede asemejar a un dibujo y una novela larga a una pintura de mancha, o sea, hasta qué punto lo has dicho tú antes, digamos, la capacidad de especificación, o sea, cuánto de tiempo, o sea, cuánto de la limitación que te autoimpones para dar de extensión y tiempo a un relato condiciona la densidad de detalle. Eso es una pregunta bastante obvia, pero en fin, claro. lo expliques. Bueno, no, en realidad digamos que la duración que impone de manera natural una novela y el hecho de que convivamos con una novela a lo largo en el mejor de los casos, en el caso como más extremo, a lo largo de por lo menos 3 o 4 días, hace que en el intermedio de los episodios de lectura estén ocurriendo muchas cosas que filtran, apoyan o contradicen lo que uno está leyendo. En el caso de las novelas largas, muy monumentales y, digamos, ambiciosas como a todos los niveles, es muy interesante ver, porque uno está un poco, digamos, corroborante en el mundo real, digamos, esas cosas, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Eso ocurre sobre todo con la novela realista, por ejemplo, ¿no? Pero sí es verdad que también el hecho de que la duración de la escritura sea tan extensa, porque casi yo diría que es imposible escribir una novela en un periodo menor a 3-4 meses, escribiéndola, digamos, atravesado por un rayo en 3-4 meses, y lo general es como un año, que no tarde un año
un año aproximadamente en hacer un libro, ¿no? En ese año, evidentemente, uno está cambiando mucho, digamos, ¿no? A veces de manera más o menos imperceptible, pero sí, y uno se da cuenta de lo mucho que ha cambiado examinando generalmente el tono o precisamente el tempo, la velocidad con la que uno ha empezado a escribir un texto. Una cosa que me parece muy misteriosa es que uno, digamos, cuando desarrolla cierto oficio, que es una palabra un poco odiosa, pero en el caso de la narrativa es bastante imprescindible, como uno, digamos, sabe de manera intuitiva la extensión que tiene un tema cuando se le ocurre, ¿no? Se te ocurre, digamos, una historia y dices, es que esto da para 60 páginas, ¿no? Digamos como que más o menos sabes lo que va... Y uno se equivoca relativamente poco. O sea, es extraño, ¿no? Digamos que supongo que tendrá que ver, será algo parecido a cuando un artista plástico o un pintor, más específicamente, sabe, aunque esté haciendo un dibujo preparatorio, que ha terminado el dibujo, que ha terminado la pieza, ¿no? Sí, aunque eso, fíjate, vamos, hay ejemplos, realmente eso es un momento muy difícil. Vamos, estoy pensando en ejemplos que podría poner. Picasso siempre ha dicho, y su obra, vamos, es una colaboración de eso, que acabar demasiados, o sea, el excesivo acabado es la muerte de precisamente, pues, seguramente de la ambigüedad o de la plurisignificación de la imagen. Entonces, realmente lo difícil es detenerse a tiempo. Aunque al mismo tiempo, digamos, por el nivel de detalle, porque claro, el detalle es lo que tú decías, digamos, la capacidad de especificación por un detalle, pero al mismo tiempo la sobreespecificación por detalles se carga la ambigüedad o se carga la respiración que tiene que tener una imagen. Pero hay un tema que es similar quizá a lo que tú estás diciendo y a la extensión de una novela, que es la extensión. Es un tema muy complicado, según parece, que es cuánto se puede ampliar una imagen fotográfica, la decisión de cuál es el tamaño adecuado, porque claro, tú tienes el cliché y tú puedes hacer una imagen de 20 por 10, o puedes hacer un contacto o puedes hacer una ampliación. Entonces, bueno, curiosamente cada imagen, es decir, la relación de los elementos es siempre la misma, la proporción es la misma, pero hay un tamaño muy idóneo en principio, y es muy difícil para un fotógrafo que hace sus propios positivos decidir el tamaño de la imagen. Es que digamos, yo creo que esto ocurre a todos los niveles, ¿no? O sea, como cada ocurrencia tiene de manera natural su propia su forma natural, digamos, ¿no? Y ahí muchas veces es curioso que uno, digamos, se encuentra con un motivo literario que le interesa mucho, pero no encuentra la formulación para ese motivo. A mí me pasó con un libro que también contenía una imagen que me dejó muy fascinado, leyendo unos diarios de Clarice Lispector, que a mí es una escritora que me ha interesado siempre mucho. No sé si la conocéis, es una escritora de origen lituano, pero afincada en Brasil desde muy niña, y tenía, digamos, un poco todo el espíritu ruso, digamos como la espiritualidad rusa, sin embargo la melodía o la música del portugués, ¿no? Es una escritora rarísima realmente, ¿no? Ella cuenta en sus diarios una noticia que sucede realmente, que es en un orfanato en Río de Janeiro, unas niñas de 6 o 7 años matan a otra niña y durante una semana están jugando con el cadáver de la muerta, digamos. La convierten en su muñeca. Entonces, entre todas la esconden, la visten, la desvisten, hacen que le dan de comer. O sea, es una historia absolutamente siniestra, ¿no? Y yo cuando leí aquello dije, bueno, aquí hay algo hay algo absolutamente fascinante, ¿no? Me parecía que había algo absolutamente fascinante en esa imagen, en la imagen de un grupo de niñas que han convertido a otra niña en un objeto, digamos, ¿no? Porque me parecía que en eso había una idea que me interesaba mucho, que era, digamos, como la fantasía la fantasía siempre liberadora de renunciar a nuestra libertad, ¿no? De convertirnos en el objeto de otro, que digamos está en la base del erotismo natural de la psique humana, ¿no? Convertirnos en el objeto del
del placer de otro, ¿no? Hacer de nosotros, digamos, ceder la voluntad, ¿no? Y me parecía que había como una maravillosa fábula del amor, por un lado, pero por otro lado una fábula oscura, digamos, ¿no? Y, ojo, esto es maravilloso, pero no sabía cómo... Claro, cada vez que ponía un pie ahí, la naturaleza es tan atroz y tan siniestra que no había manera de hincarle el diente, ¿no? A eso. Hasta que de repente me di cuenta de que era una tragedia griega, en realidad. Y de que lo que necesitaba era un coro de niñas, ¿no? Y que tenía que... Y digamos que la manera más fácil de hacer una aproximación realista a esa idea era utilizar un género totalmente no realista, ¿no? Que era un coro, como si fuera un coro de Eurípides, pero hecho de niñas, ¿no? Y de repente todo empezó a funcionar. Y empezó a funcionar como de una manera realista, no de una manera, digamos, ¿no? Y digamos que hay ciertas imágenes que yo creo que tienen una naturaleza como puntiaguda, ¿no? No son fáciles de asaltar, ¿no? Y a veces encontrar como el pasadizo de entrada es muy dificultoso, pero al mismo tiempo muy fascinante, porque digamos que toda la magia de la composición de esos textos está en eso, ¿no? Igual que me imagino que para un fotógrafo muchas veces la magia sabrá si tiene que positivar a este tamaño, a este, o al tamaño de una pared completa, ¿no? Claro. Ahí, quizá yo venga un poco obsesionado, ya os lo he comentado antes en el coche, que yo estoy esta mañana en la Facultad de Madrid, en la Complu, con un congreso sobre televisión. Y llevo 3 días viendo videoclips de ficción portuguesa, de todo tipo, vamos, portuguesa, inglesa, y tal. Y bueno, ha salido mucho el tema bueno, se llama espectacularización, o como se le quiera llamar, digamos, de los relatos televisivos y sobre todo de la ficción. Y pensando en esta intervención de esta tarde, lo que me llama, porque yo realmente no consigo que me gusten casi ninguna de las series, ¿no? Me pueden interesar, si los temas, pues todos los temas de gabinetes de comunicación me interesan por derivada, digamos, por comunicación, pero no me interesan como factura. La factura de las series de televisión me parece que tiene una artificialidad y un tiempo, me da igual, o sea, una factura de imagen y un tiempo que responden a las expectativas de género que pueda tener la audiencia para hacerle comprensible cuanto antes lo que hay que entender. No sé si me... Entonces, bueno, lo que quiero decir es que a día de hoy estamos, por motivos tecnológicos, sea televisión, sea capacidad de ampliar las imágenes, ofreciéndolo, o sea, viviendo, experimentando unas imágenes, sean de televisión, sean, digamos, audiovisual, o sea, también de imagen icónica, ¿no? Bastante irreales desde el punto de vista de la capacidad de percepción humana. ¿A qué te refieres con irreal? Irreales, es decir, sobredimensionadas por la tecnología. Que en el fondo yo tengo la impresión, y bueno, quizás sea solo mi caso, pero tengo la impresión de que nuestra capacidad de ver, de oír, de asimilar un significado se ha acelerado, o sea, se ha llevado a un punto de extensión, un punto de aceleramiento que es no sé, multiplicadamente artificial. Y que entonces, en ese sentido, la diferencia con la novela, la diferencia con un tempo de cine, ahora el cine, uno ya puede ver el cine cosas con un tiempo que no es que está cada vez más alejado del tiempo del vídeo, del tiempo de la televisión, del tiempo... Bueno, y en ese sentido, de algún modo sí que, aunque quizás esto nos desvíe un poco, pero sí que me parece que la función de la imagen artística o de las imágenes artísticas o de los relatos de novela o de la imagen fotográfica o de la imagen cinematográfica es realmente salvar de nuestra vida cotidiana espacios donde la experiencia del tiempo y la experiencia de la imagen sean completamente distintas de lo que es nuestra vida cotidiana. Quiero decir, bueno, no sé si me estoy liando, pero tú llegas a un aeropuerto y ves una imagen de 40 por 50, impresionante tal, vale, pues es impresionante, pero te ponen en un sitio en que eso ya tiene una escala para ti, para tu percepción, eso ya es un... Claro, de todas formas yo creo que hay una palabra clave que es espectacularidad, ¿no? Digamos que la espectacularidad, digamos, son ese tipo como de valores, digamos, que es como una especie de gran carrera hacia el abismo, ¿no? Es como... y uno en general tiende un poco como a cometer el error
de pensar que los procesos culturales funcionan como una especie de escala estimular, ¿no? Si hoy nos parece espectacular esto, mañana el espectacular será 2x y pasado mañana 4x, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la imagen pornográfica, que yo es algo que sí he investigado mucho, porque escribí un libro sobre eso con un amigo, era muy interesante ver cuando se legaliza, digamos, la pornografía en los años 70, se genera un gran estado de pánico, incluso entre los grupos más liberales, no tanto con respecto a la idea de liberalizar una imagen pornográfica, como con respecto a la especulación de si hoy legalizamos esta imagen, ¿qué necesitaremos para estimularnos sexualmente dentro de 20 años? ¿Estaremos violando a las ancianas en la calle o qué? ¿No? Realmente el miedo no era tanto con respecto a eso como a las consecuencias de eso, ¿no? Hoy sabemos lo ridículo que era ese miedo, ¿no? Y porque, digamos, ni la espectacularidad ni nuestra psique erótica funciona en progresión, sino buscando el lugar que ha quedado vacante en la atención, digamos, ¿no? Lo espectacular no va a ser una imagen cada vez más grande, sino cada vez más acelerada, o cada vez más acelerada, que sería lo que indicaría la lógica, sino quién sabe qué, ¿no? Por eso habrá que ver hasta qué punto resisten al tiempo, culturalmente, la espectacularidad o la supuesta naturaleza erótica de algunas imágenes, ¿no? Porque pueden desactivarse como espectaculares o como erotizantes y volver a activarse 4 siglos más tarde, ¿no? Como ha ocurrido en el caso de lo erótico. Es muy interesante porque es muy fácil rastrear qué cosas dejan de ser eróticas y vuelven a serlo después de un periodo de, qué sé, de 500 años, ¿no? En el caso de lo espectacular todavía más en el sentido de que está vinculado a la técnica de una manera muy evidente, ¿no? Entonces, digamos que lo espectacular es una virtud subsidiaria de las posibilidades técnicas, ¿no? Eso es. Vale, perfecto. Yo creo que está bien enunciado. Bueno, este tema lo hemos llevado hasta un callejón de... Vamos, creo que está bien llevado y... No sé si podemos hablar ya de tus libros, porque ese era un tema que... Sí, habíamos venido aquí a ver... hablamos... O sea, preguntas. No sé, Ya, o sea, el tema, si preferís hablar de estas cosas... Nosotros, como queráis. Sí, tenemos pendiente todavía el tema de los, digamos, de los libros con Pablo, etcétera. Quizás sea, a no ser que queráis hacer alguna pregunta, no sé si... Bueno. Yo tengo una pregunta. Pues ya estamos. No, porque estaba pensando cuando los escuchaba hablar a vos de la fotografía, de la voluntad, de poner el ojo, y también respecto a la escritura, ¿qué papel juega acá la estética? Perdón, la cara estética. La estética. ¿Qué papel juega, digamos, pensar en imagen? Hay una parte del aceleramiento de la imagen en la serie que tiene que ver con la estética, yo creo. Y hay una parte con mantener 6 minutos una imagen y que esa imagen en la pelea de Haneke se vuelva violenta, también es una decisión estética. Entonces me parece que es muy difícil. Yo creo que la estética, tal vez en literatura sea el estilo y tal vez en fotografía sea alguna otra cosa, pero esa voluntad se manifiesta estéticamente, ¿no? Entonces pienso, no sé si juega algún elemento más en el pensamiento también la estética, en pensar la imagen, no sé. ¿Pero a qué te refieres con estética exactamente? Al modo en que se presenta esa imagen. Digamos, ideologizado, o sea, ¿te refieres? Materialmente y en la literatura ni hablar en el estilo, o sea, vos elegís poner más tensión o menos tensión, un tipo de lenguaje, encontrás un narrador, eso es una decisión también estética, no solo especular, ¿no? Es una estética literaria, y en la fotografía yo creo que también hay momentos en que bueno, hay corrientes estéticas directamente. Sí, yo ahí en realidad tengo, o sea, contra la palabra estética, no, vamos, contra la idea de la estética, vamos, si quieres contestar tú, no, que me produce, es como, no, o sea, que me produce inquietud porque no se sabe muy bien, o sea, claro. No se sabe muy bien lo que es. En la parte peor de la estética es una imposición de un género, o sea, de un prejuicio sobre lo bello a una imagen, y eso para mí es detestable. Vamos a ver. ¿Por qué todas las caracterizaciones de las series de época o las series históricas son tan típicas? Bueno, pues porque la función que tienen es imponer a la audiencia cuanto antes que sepa que él es el burgués, ella es la proletaria, el otro es el hombre apasionado, o sea, todo está, el prejuicio estético, en el vestuario, en el forma de vestir, en su lenguaje, está
puesto en el peor de los casos, digamos, cuando decimos esto está estetizado, al servicio de una rápida comprensión de la imagen. Sí, cumplir la expectativa también. Eso es, o sea, es crear la expectativa cuanto antes por claves de género, que en el fondo lo que dice, bueno, pues estas es para tontos, es que las series son para tontos. Pues porque precisamente lo que hace es facilitar constantemente saber quién es el bueno, quién es el malo, quién es el apasionado, quién es el cruel, quién es el burgués, quién es el no sé qué. Entonces tú ya estás ahí sentado con tu café y da igual que te medio duermas porque lo vas a seguir porque está todo claro. En cambio, la imagen fuerte es precisamente la que eso no está claro. Tú no sabes cómo te tienes que relacionar con la imagen, tú sabes que te tienes que relacionar con la imagen porque la imagen te está apelando, tiene una capacidad significativa que no tiene la realidad, que tú no te la has encontrado todavía en la realidad, y sin embargo tú no sabes cómo manejarla. Tienes que echarte a la imagen, y bueno, y es una indicación de la voluntad de quien ha hecho esa imagen, por qué la ha hecho, tenía un mensaje, esto procede de un mensaje previo o no hay un mensaje, es la propia realidad la que me está dando un mensaje o me quiere transmitir un mensaje o es el autor. Bueno, y ese es el diálogo con la imagen, que para mí es lo fascinante, o sea, que realmente, y me da igual que sea literaria, fotográfica o cinematográfica, o sea, que tú estás impelido por la imagen a buscar. Sí. Hay una cosa, la he repetido varias veces y yo creo que es muy interesante, de la intención, ¿no? Digamos, como definir la naturaleza de una imagen por la intención que tenía quien la ha producido. Yo creo, por ejemplo, cuando se intenta hacer una legislación del porno, como es casi imposible, digamos, definir una imagen pornográfica por la naturaleza de la imagen que contiene, ¿no? Porque lo único que puedes decir es que la imagen es pornográfica aquí y ahora, pero no que lo haya sido antes o que vaya a serlo en el futuro. Una de las cosas que, por ejemplo, la legislación norteamericana impuso como cláusula imprescindible para que una imagen fuera pornográfica era que quien la hubiera producido tuviera una intención pornográfica. Cosa que catapulta el porno al éter, ¿no? Directamente, ¿no? Porque es muy difícil, digamos, tener una idea clara de cuál era la intencionalidad de una imagen. También era bastante insensato pensar que una imagen que había nacido sin una intención pornográfica no pudiera convertirse luego en una imagen pornográfica, ¿no? Y hay una historia muy fascinante en un libro que recomiendo vivamente que se llama El Museo Secreto, de Walter Kendrick, donde relata lo que sucedió en Pompeya, digamos una sociedad como la italiana, en Pompeya cuando se empieza a desenterrar Pompeya, ¿no? Y se descubre que en la plaza pública, en el foro, hay imágenes falocráticas y tal, que no eran pornográficas, evidentemente, para un ciudadano de Pompeya, pero sí lo eran para la sociedad pompeyana de finales del siglo XIX. ¿Qué es lo que sucede? Que la aristocracia masculina, por supuesto, coge esas imágenes, las saca de un espacio público y las incluye en un lugar dentro del Museo de Antropología de Nápoles, al que solo tienen acceso los hombres aristocráticos, que se llama el Museo Secreto. Esas imágenes que no eran pornográficas en Pompeya se convierten en pornográficas al ocupar un lugar semiprivado, al que solo unos pueden acceder. Las imágenes de la intencionalidad siempre aparecen en los discursos. Es un tema, claro, muy importante, porque no da lo mismo que una imagen haya sido creada con una intencionalidad o con otra, pero por otro lado, claro, pone siempre el terreno de la especulación en un lugar como casi imposible de resolver, ¿no? En una gran nebulosa, ¿no? Entonces, bueno, digamos que quizá al final haya que como concluir que solo podemos tener una especie de noción situacionista de las imágenes, ¿no? Solo podemos saber lo que las imágenes son en una situación, ¿no? Pero no de manera total. Por eso cuando decías, bueno, es que esto es tipista, es que, claro, la economía narrativa de la serie de tal, pues hace que, claro, ahí está la señora andaluza que grita mucho y el otro tal, pero nadie nos puede decir que quizá dentro de 300 años nadie tiene las coordenadas para saber que había muchas señoras andaluzas gordas que gritaban mucho. Y ese personaje, sí, igual que en el Quijote, Cervantes utiliza tipos narrativos que eran perfectamente conocidos por el lector contemporáneo de Cervantes, que se han desactivado hoy para un lector como tipos. Digamos que la dimensión costumbrista del Quijote, que era donde estaba fundada gran parte de su dimensión cómica, hoy no existe.
Por eso, digamos, al desaparecer su condición cómica, es mucho más fácil que la consideremos una gran obra maestra. Porque lo cómico siempre habría como sido un lastre, digamos, pero un contemporáneo de Cervantes se reía a carcajadas leyendo el Quijote, ¿no? Porque esa dimensión cómica existía, y esa dimensión cómica era tipista, eran los morancos. Es que era más o menos así, porque Sancho Panza, que era como, ¿cómo se llama el personaje de los morancos de la señora? La que grita Joshua, pues eso, era como la de Joshua, pues eso es Sancho Panza, ¿no? Entonces digamos que esa dimensión que no tenemos hoy, digamos, en este sentido sí ha hecho un favor al Quijote, pero quizá tú podrías haber sido un lector culto de la época de Cervantes, tenía muchas cosas que objetar al Quijote, ¿no? No sé. Bien, no sé si Sí. la respuesta era sobre la estética. Andrés, yo pienso que podemos abordar ese tema de, ¿no? Que vamos, bueno, son 8:30, por lo menos, digo, que nos cuentes, si te parece, pues bueno, porque hay 4... A ver. Sí, Andrés Barba, además, bueno, en fin, ya ha salido la presentación, pero Andrés Barba, además de novela, bueno, luego... Sí, o sea que diríamos que además de la novela, que es como era el arranque de esta conversación, ha escrito, ha producido, ha creado 4 libros donde las imágenes son, digamos, fundamentales. Uno es... Bueno, cuéntalo tú, Andrés, si tú te lo sabes mejor, venga. Bueno, pues digamos que hay una, digamos, dimensión de la creación literaria que yo he descubierto precisamente al hacer libros de imágenes. Cada uno de ellos, he hecho 4, han tenido 3 de ellos en colaboración. Ahí. Y aquí, ¿no? Ahí, perfecto. Cada uno de ellos ha tenido, digamos, una naturaleza distinta y ha nacido desde un lugar diferente, ¿no? Un momento en el que me enteré, pues yo siempre he sido como un aficionado a la fotografía, soy un artista multimierda, como dice Albert Pla, ¿no? ¿Me dice quién? Albert Pla, ¿no? Dice, soy un artista multimierda, ¿no? Pues yo soy un artista multimierda también, hago fotografía en mis momentos de ocio, y hubo un momento en el que me enteré de que Polaroid iba a dejar de producir película, ¿no? Y que bueno, que ya había un gran stock de película Polaroid, pero que ya no se iba a producir más. Todavía no ha nacido algo que sí existe hoy, que es The Impossible Project, que recuperaron, digamos, un poco las maquinarias de Polaroid para seguir produciendo película Polaroid. Pero a mí me interesaba mucho, digamos, 2 cosas. Una, la condición crepuscular de algo que se deja de producir ya para siempre, ya nunca más va a existir película Polaroid. Y otra, ya particular de la película Polaroid, y es esta condición progresiva de la propia película Polaroid, ¿no? Que siempre está en una especie de continuo estado de revelado, ¿no? Pero como sabéis, digamos, la película Polaroid contiene un fijador, ¿no? que fija, digamos, la emulsión fotosensible de la película, pero por otro lado, ese fijador, por las particularidades técnicas que no desconozco en este momento, no es lo bastante resistente como para evitar que la Polaroid, digamos, siga en una especie de perpetuo estado de revelado, ¿no? Por eso, digamos que una Polaroid está condenada a una muerte segura, ¿no? Esté en el estado de conservación que sea. Entonces a mí me parecía como que era una idea interesante, digamos, utilizar esa noción crepuscular de algo que ya va a terminar con algo que ya ha terminado, ¿no? Que son los recuerdos. Entonces elegí un género que yo recuerdo, es un libro que escribió un escritor norteamericano muy fascinante, autor de un solo libro, que se llama precisamente Yo recuerdo, I remember, que se llama Joe Brainard. Es un libro de aproximadamente 300 páginas, compuesto por frases de una línea o 2, donde dice recuerdos que tiene, ¿no? Yo recuerdo que las latas de galletas de mi infancia eran de color roja. Recuerdo que mis zapatillas favoritas eran unas Converse tal. Recuerdo que me hice un agujero en el pantalón cuando tenía 7 años. Y esa especie de como acumulación de recuerdos banales acaban produciendo a lo largo de 300 páginas una sensación fascinante de conocer a alguien a un nivel casi subatómico, ¿no?
Y bueno, entonces yo utilicé, digamos, esta especie de idea para hacer mi propio yo recuerdo, que en realidad eran, pues eso, ¿no? Recuerdo, este es un puente que hay en Huelva, esta es la terraza de nuestra antigua casa, ¿verdad? Digamos que eran dos polaroids que de repente tenían como una naturaleza muy parecida. Este es un puente que hay en Huelva, es un puente Eiffel, donde violaron a una chica cuando yo era adolescente. Y entonces digamos como que esa idea, la violación de esa chica en ese lugar, que en ese momento sí era un lugar un poquito más particular, hoy se hacen las fotos de boda ahí, ya no tiene nada de... Pero en ese momento sí era un lugar como muy oscuro, muy abandonado, también de un pasado industrial de Huelva que había desaparecido, ¿no? Bueno, pues esas dos imágenes. Esto, digamos, es también una especie como de... Estas son dos fotos casi simultáneas de... Recuerdo que me emocionó saber en aquella exposición de Sudek que lo único que había hecho el autor durante 3 años de vida había sido fotografiar la ventana de su estudio. Eso, no sé si conocéis ese proyecto de Sudek. Bueno, estuvo por su condición de judío básicamente encerrado en su estudio y durante años, como buen fotógrafo, lo único que hizo fue versiones de su propia ventana una y otra vez, ¿no? Y es un proyecto realmente cargado de una melancolía total. Bueno, digamos, esto es una imagen muy conocida de Vivir su vida de Godard. Y es una película que a mí me fascina mucho, la verdad es que me parece una película totalmente perversa y totalmente ingenua, a partes iguales, ¿no? Con esta cosa así godardiana tan rara. Este es un encuentro que ella tiene... No puedo leer la frase que dice ahí, pero... ¿Qué dice? ¿No puedo leer? No. Entonces... No, en francés. Hablar no es arriesgarse a mentir. ¿Cómo dice? Entonces, hablar no es arriesgarse a mentir. Claro, esto es una conversación que ella tiene, digamos, en un momento de gran desamor. La protagonista se encuentra accidentalmente con un profesor de filosofía en una cafetería, que básicamente intenta ligar con ella también, ¿no? Pero ella está tan ofuscada en su historia de desamor que acaban hablando de eso, ¿no? Me parece como una escena muy bonita. Ese fue el libro de Yo Recuerdo. Este libro, yo creo que es el libro más redondo por muchas cuestiones, por cuestiones de magia particular, digamos, por eso se llama, así elegí el título de La magia inesperada, y por razones históricas de mi amistad con Pablo, que falleció hace un par de años. Este libro fue como, digamos, un momento donde se unen muchas cosas, ¿no? Por un lado, de repente uno se encuentra con un artista que en ese momento nos acabamos de conocer, que me parecía que tenía una energía extraordinaria, y sentí como un gran deseo de hacer algo con él, porque bueno, tenía muchas ganas de hacer algo con él, no sabía muy bien qué hacer, y fui a su estudio y vi que había hecho en una libreta un dibujo de una persona saltando desde un trampolín hacia el vacío, ¿no? Y me pareció una escena absolutamente hipnótica. En ese momento estaba leyendo también los cuadernos que escribió Antonin Artaud en el sanatorio mental de Rodez, donde él empieza, digamos, también a dibujar hombres que caían. Era en el momento en el que Antonin Artaud recibe un tratamiento de electroshock y él se queda ya, bueno, más tarumba de lo que ya venía de fábrica, pues ya absolutamente descompuesto mentalmente, y la idea de un hombre que cae en el vacío se convierte para él en una idea como completamente obsesiva. Digamos, por circunstancias particulares, tanto de la vida de Pablo como de la mía, en esa instancia que no tiene sentido comentar aquí, digamos que los dos nos encontrábamos cómodos en esa imagen, ¿no? Y yo pensé que le propuse la posibilidad de hacer variaciones sobre un hombre que cae. Digamos que yo escribiría, digamos, tomando, digamos, la totalidad de esa imagen, la de un hombre que cae como un hombre que muere o que empieza a morir o que se transforma para convertirse en una cosa distinta. Yo dije, voy a hacer 80 textos sobre un hombre que muere o que está a punto de morir. Y tú haz una variación sobre imágenes de hombres que caen, de 90 a 100 imágenes, para que luego podamos trabajar. Entonces, Pablo hizo efectivamente 80 dibujos maravillosos, muchos de ellos,
sobre hombres que empiezan a caer, digamos, ¿no? Y nos reunimos, bueno, nos habíamos reunido muchas veces antes, pero nos reunimos, teníamos una idea más o menos clara de lo que estaba haciendo el otro, pero cuando ya terminamos, extendimos en el suelo de su estudio todas las imágenes que había dibujado Pablo, y yo empecé a leer el libro entero en voz alta, ¿no? Entonces leíamos un texto y decíamos, ese, ¿no? Y realmente había como una especie como digamos como que del dibujo muchas veces brotaba de una manera muy natural y casi instantáneamente consensuada cuál era el dibujo que tenía que acompañar a ese texto, ¿no? Y en ese sentido sí que fue una magia verdaderamente inesperada ver que esto fue, digamos, también tuvimos la buena fortuna de que nos hiciera esta maravillosa edición un equipo del taller de Editoría en México, con una prensa del siglo XVIII, unos genios totales, que además, digamos, integraron el texto y el dibujo muy bien, ¿no? A veces como incluso envolviendo, como en este caso, el dibujo, ¿no? Otras convirtiendo el propio texto en el trampolín del que saltaban, ¿no? Y siempre, digamos, o sea, la única referencia, digamos, que sí mantuvo Pablo en todo momento era el tema del trampolín, ¿no? Porque si no, también la propia idea de la caída se dispersaba mucho. Bueno, es un libro, yo creo que digamos, si tuviera que quedarme con un libro que he hecho, sería este, ¿no? Por varias razones. Una, porque el dibujo, digamos, tiene tanta entidad el dibujo como el texto, digamos que no, el dibujo no es una ilustración o un acompañamiento del texto, que es lo que suele suceder en la mayoría de los casos, que el dibujo es subsidiario del texto, ¿no? Sino que, digamos que los dos componen juntos una realidad que habría sido impensable, ¿no? Por separado. Este libro, también con Pablo, nace con una intención totalmente distinta. Digamos, yo tenía una idea un poco absurda, como novela, que no funcionó jamás, de hacer como una especie como de composición en mosaico de la vida de 40 personas, ¿no? Que acaban coincidiendo todas en un cine a las 7 de la tarde, ¿no? Entonces un poco como las vidas de esas 70 personas que a lo largo de ese día y tal, y a las 7 de la tarde entran en un cine que por supuesto arde. O sea, como de segundo de GB la idea, pero bueno, en cualquier caso, esa idea de hacer como una composición de caras, de un retrato de una ciudad como en múltiples caras, múltiples retratos, quedó un poco en la idea, ¿no? Y utilizando un poco un formato que ya habíamos descubierto de hacer textos en segunda persona, que habíamos utilizado en el libro de las caídas, decidimos hacer una especie de lista de desaparecidos, ¿no? Que en realidad era una especie de lista de desaparecibles, ¿no? Una especie como de radiografía sentimental de 70 individuos en distintas zonas de una ciudad a lo largo de un día completo. Entonces el libro comenzaba con una pareja que se levanta de una cama, la siguiente escena era un vagón de metro, entonces todas las escenas, digamos, estaban abiertas con una descripción que estaba hecha en los mismos términos que una descripción de localización en un guión cinematográfico, y luego cada uno de los textos estaban compuestos, digamos, como una historia de amor o de ese personaje o relacionada con él, ¿no? Digamos que la única manera de hacer que el libro no fuera obvio era que la historia relatada, amorosa, no fuera, digamos, directa, sino un poco indirecta, ¿no? Por ejemplo, aparecía el retrato de un hombre que era el padre de una hija cuya historia de amor se relataba en el texto, ¿no? Entonces, digamos que asistíamos al amor de la hija a través del retrato del padre que piensa en esa hija, ¿no? Entonces era un poco la única manera, pero bueno, a pesar de ser un libro que sí es este, ¿no? Este es, por ejemplo, el de la hija y tal. A pesar de que eso, bueno, queda un libro un poco, no sé si... Sí, los dibujos, o sea, el texto y dibujo eran ilustraciones. Claro, y entonces ahí, digamos que yo
digamos, el texto era previo al dibujo. Yo le pasaba a Pablo el texto y Pablo directamente hacía el dibujo. O sea, que no hubo esa situación extraña y maravillosa de encontrar el punto donde se encontraba. Digamos que esto sería un libro ilustrado. Un libro ilustrado. Por parte del dibujante. Por parte de Pablo, que sería, digamos, el ilustrador de un texto dado, que además casi, yo creo que en muchos casos podría haber funcionado de forma autónoma, ¿no? Entonces, digamos que, a pesar de ser un libro, digamos, interesante, a mí me parece que quedó un poco con respecto al otro, que sí era un libro que componía una cosa distinta. Oye, ¿Lee Master tiene algo que ver con ese libro o no? Bueno, él es, claro, ahí Lee Master en realidad tiene que ver mucho con casi todo lo que hicimos Pablo y yo. No sé si conocéis a Edgar Lee Masters. Edgar Lee Masters es un poeta norteamericano que a mí me fascina enormemente. Discípulo de Whitman, era un abogado en Chicago. Discípulo espiritual, no le conoció jamás, ¿no? Pero vamos, digamos, su padre mental era Whitman, y él tiene un libro, digamos, hoy totalmente canónico en la historia de la poesía norteamericana, que se llama la Antología de Spoon River. La Antología de Spoon River es la historia de un pueblo, que es Spoon River, contado a través de los epitafios de las tumbas de todas las personas que están en el cementerio, ¿no? Aquí yace Margaret no sé cuántos, que se enamoró de no sé quién, ¿no? Y digamos que en esa especie como de retratos parciales, a veces escritos en primera persona, yo era John no sé cuántos el tuerto, me mató el cabrón de tu primo cuando le robé el perro. O sea, no son como retratos muy casi esquemáticos a veces, ¿no? Y sin embargo la composición general daba una, de nuevo, ilusión de totalidad, de haber asistido a una vida del pueblo fascinante, ¿no? Bueno, y entonces en esas estábamos cuando, y preparando, o hablando de la posibilidad de hacer un libro sobre sexo, que se quedó un poco ahí flotando en el aire, cuando Pablo falleció. Y digamos que, aparte de con la cara de tonto que uno se queda cuando se muere uno de sus mejores amigos, uno se queda como con ganas de seguir hablando, ¿no? Que es lo que con él. Y una de las cosas que hice pues, fue ir al estudio, aparte de organizar las cosas, para ver qué podía hacer, ¿no? Porque Pablo tenía, digamos, un último proyecto que era porterías, ¿no? Le entusiasmaban las porterías de Madrid, como una especie de cuarto de estar de nadie, ¿no? Le encantaba esa especie como de no lugar, de lugar que es aparentemente un cuarto de estar, pero luego en el que nadie se sienta, que es como una pecera y tal. Yo no sé en Valencia, en Madrid, sí, en Valencia hay mucha portería así a la vieja usanza, en Madrid todavía hay muchas, ¿no? Pero yo no sabía muy bien qué hacer con eso, entonces básicamente lo que hice fue empezar a hacer un retrato de mi amigo. Y entonces hice este libro que se llama Te miro para que te quedes, donde, digamos, como que, bueno, pues hablaba de nuestra amistad y de cómo, pues este era otro libro que teníamos pensado hacer. Es muy bonito porque uno de los libros que habíamos pensado se llamaba Descripción de una pelea, que es el título del primer relato que escribió Kafka. Me parecía fascinante, ¿no? Y a los dos nos fascinaban mucho las peleas y teníamos como discusiones muy encendidas sobre teoría de la pelea, en plan. Pero bueno, ¿hay que pegar primero o segundo? Esta es una cosa como se discutió durante días enteros, ¿no? Pero hay que, ¿al estómago o a la cara? No, al estómago, no, a la cara, está bueno. Entonces discutíamos mucho de cómo hay que pegarse, ¿no? Porque Pablo Urquide se pegaba fenomenal. O sea, era alucinante, era expeditivo, digamos. Aparte de que era muy grandote, se pegaba, era un espectáculo. Bueno, pues, y quedaba el otro absolutamente noqueado. Joder, es maravilloso, tío. No sé qué bueno, entonces hablábamos mucho de peleas. Y me emocionó mucho descubrir que él había estado haciendo, digamos, como bocetos, ¿no? Sobre peleas. Y una de las cosas que, digamos, como que en el proceso de todo el libro, y esto seguramente este dibujo es como la magia inesperada de este proyecto, yo, digamos, como que en un momento dado me pareció que estaba haciendo que al hacer el retrato de mi amigo estaba haciendo el retrato de un niño, ¿no? Y igual que había un retrato del artista adolescente o un retrato del artista cachorro como el de Dylan Thomas, de repente me pareció que yo estaba haciendo el retrato del artista niño, ¿no? Y en ese contexto
de repente me encuentro con este dibujo, ¿no? Que fue muy emocionante, ¿no? Como un regalo, ¿no? Esta especie de cosa, además como que reproduce no sé cómo decirlo, el humor de Pablo, ¿no? Era así, ¿no? Y luego esto, claro, yo no sabía muy bien qué hacer con esto, esto era otro proyecto, digamos que el libro tenía que componer un retrato, porque era básicamente lo que quería hacer, pero por otro lado me encontré con una cosa que yo había olvidado, pero que fue un proyecto olvidado de Pablo, que se parece bastante a muchas cosas de Miguel Noguera, y no sé si os interesa Miguel Noguera, o lo conocéis. A mí me fascinaba mucho, pero el humor de Pablo en muchas cosas era muy parecido al de Miguel Noguera, ¿no? Narrativamente. Y entonces él tenía trabajaba de pinchadiscos en un bar, que era muy divertido porque tenía como parecía un paso de Semana Santa, porque era como un estrado así, era muy gordo, entonces se sentaba así, que parecía que le iban a levantar en aquel momento, estaba así con las pletinas tal, y desde ahí era, claro, una especie de observador de la pelotudez humana nocturna muy, muy importante, ¿no? Entonces, digamos como que tenía un proyecto donde él tenía como estas octavillas de posits ahí, de dejar recados, donde iba reproduciendo muchos de los comentarios que decía la gente, ya bastante bolinga, ya a alturas importantes de la noche. Bueno, pues eso. Entonces era una especie como de retrato nocturno de Madrid, pero al mismo tiempo, bueno, muy chistoso y muy... Y con esto el editor del libro, Imanol Bertolo, que es un genio absoluto, digamos como que se le ocurrió la idea de componer este mosaico final, que era muy interesante porque de alguna manera el libro, digamos como si Pablo hablara en un estado como totalmente espontáneo, y la imagen que yo he dado de él, digamos, se compensara o se descompensara con eso, ¿no? Digamos, o quedara completada, ¿no? Digamos, es como permitir hablar al retratado al final. Y ahí se ve, era como una manera perfecta de como que se manifestara su espíritu, se hiciera presente y bueno, y también se percibiera quizá hasta donde fuera posible, porque mi visión era evidentemente parcial. Y bueno, eso yo no sé si hay alguno más. Y eso es. Yo creo que ya ha llegado el turno de preguntas, ¿eh? Andrés, me parece. Bueno, lo pago. Sí, que las hay. Vino. No sé, preguntas en público. Yo, mientras la gente se anima, y por sacar un tema, en fin, esto suena muy desanimante, un tema milenario, las posibilidades respectivas, ¿no? de imagen y palabra. No sé si alguna vez en proyectos creativos o en proyectos quizás académicos, expositivos, etcétera, os habéis encontrado la situación de decir, en fin, la palabra no llega, necesito la imagen, porque realmente hay cosas, o a la inversa, o a momentos en los que podáis decir, bueno, realmente lo visual está sometido a limitaciones significativas o formales, etcétera, que mediante la palabra puedo. Y vamos, y esto empieza en Platón y pasa por Lessing y por todo lo que queramos, ¿no? Pero sobre esa esto, y quizás, entiendo, para no convertir esto en una clase de historia, vuestra experiencia personal o vuestra mirada personal sobre las limitaciones respectivas. Bueno, yo siempre que he tenido la sensación de que no era capaz de decir algo, lo he atribuido a mi propia inutilidad, porque me sobraban ejemplos de que era posible, digamos, ¿no? De que era posible decir lo que yo intentaba decir, ¿no? Y siempre lo he atribuido como a la sensación de que no conozco aquello que estoy intentando exponer, ¿no? Digamos que toda narración es una investigación, de una manera como más o menos inevitable. Pero es verdad que cuando uno no conoce algo no lo sabe enunciar, aunque el conocimiento sea meramente intuitivo, ¿no? Y nunca he tenido la sensación de que me faltaba una imagen para cerrar un texto.
Sí creo que es algo que ocurre a muchos malos escritores, no porque yo sea bueno, sino que porque se les sucede a los malos, esa especie como de necesidad de correr, especialmente hoy, persiguiendo las cualidades que son propias de la imagen, ¿no? O sea, cuando la literatura dice, no, es que tenemos mucho tiempo, tenemos que hacer novelitas cortas, ¿no? O hay que poner muchas imágenes, porque la gente... Cuando la literatura empieza a perseguir la imagen, está condenada al fracaso, ¿no? Digamos, porque está intentando batallar con armas que no son las suyas, digamos. Las armas de la literatura son otra velocidad, ¿no? Cuando empieza a jugar en una velocidad que no es la propia, por lo general se descompone, no funciona bien, ¿no? Y siempre que he trabajado con imágenes o con autores con los que trabajaba, que trabajan con imágenes, siempre he buscado algo que componía otra realidad. Por eso, digamos, el libro de las caídas sí era, digamos, yo creo el lugar donde más evidentemente sí se había producido la imagen esperada de encontrar algo que ninguno de los dos podíamos hacer por separado, ¿no? Y que sí era más que una suma, era una multiplicación. Había un salto de calidad, de cualidad, digamos, no un salto de cantidad, sino de cualidad. Lo compuesto se situaba directamente en otro lugar, ¿no? No sé. Sí. Me ha parecido muy interesante todo. Especialmente hay dos conceptos que he sacado, pues uno es el de la ambigüedad, otro es el de las novelas monumentales. Y bueno, yo lo que he visto es cuando lees un clásico, ¿no? O una novela monumental, pues que bueno, cuando no hay imágenes en el libro, pues tú te imaginas los personajes pues de una forma determinada, y el libro pues tiene mucha riqueza porque al final pues tú te imaginas las cosas como puedes, ¿no? Eso pasa especialmente si lees en otro idioma, ¿no? Pues que no acabas de entenderlo, pero te lo imaginas todo, pues a lo mejor no exactamente lo que escribía el autor, ¿no? En cambio, cuando tú ves un cuadro, pues el cuadro es más ambiguo, ¿no? O sea, o una imagen, una película, dices, ¿qué querrá decir este hombre, ¿no? ¿Qué querrá decir este pintor? En cambio, cuando juntas las dos cosas, novela monumental e imágenes, como que la ambigüedad se pierde, ¿no? Porque está todo claro, ¿no? El mensaje y la imagen del protagonista. Entonces, ¿no es mejor dejar separados estos dos mundos? O sea que, digo, al juntarlos no se pierde toda esa ambigüedad o todo ese espacio de la imaginación o ese deseo que suscita una imagen de buscar contenidos más allá. Vamos a ver, yo contestaría, digamos, también por mi experiencia, porque en realidad nunca se sabe, o sea, creo que tienes razón lo que dices, y estaba pensando que el ejemplo que ha puesto Andrés del libro de las caídas, que es como su libro, en realidad los saltos del trampolín tienen un significado que no es el del salto hacia la muerte, hacia el abismo, o sea que en realidad hay una disparidad de significados, pero precisamente porque no son ilustrativos una cosa de la otra, o sea, su ambigüedad permanente es la que les hace funcionar bien. Una cosa es metáfora, pero no es... Bueno, metáfora o no metáfora. Bueno, quiere decir que como no es una ilustración, funciona bien. Yo, diríamos, para mí no es fácil ese paralelo, encontrar el paralelo entre la conciencia de la imagen y la conciencia del texto. Y de hecho, un poco mi sorpresa siempre es que no soy capaz de... Voy a decirlo al final, es decir que la conciencia que puedo llegar a obtener de que estoy realmente experimentando la imagen como la imagen permite ser experimentada, digamos, con toda su potencialidad, lo hablamos el otro día, o sea, yo creo que en la conciencia del arte hay dos momentos, el momento, digamos, de la adecuación tuya a las posibilidades de una imagen o de un texto que estás leyendo, y decir, bueno, yo estoy entendiendo, estoy viviendo, estoy imaginando, y eso es un primer nivel, pero siempre hay un segundo nivel que es tu conciencia de estar acertando, que es reflejo. Y esa es la más poderosa. Porque precisamente cuando se dice estoy haciendo matching y soy consciente de que estoy haciendo matching. Y entonces yo no encuentro, yo no soy capaz de encontrar traslados. O sea, el matching de la imagen no es el matching del texto, de una novela. Salvo, y con eso concluyo, para mí un género muy cómodo es el ensayo. Porque el ensayo sí que es precisamente un ensayo. Es un género que no es un género, sino que es un modo de abordar un texto que te permite habitar en esa ambigüedad que
que no es científica y que, bueno, que tiene algo de la imagen, pero cuando es necesario se transforma en un relato, pero cuando es necesario se transforma en análisis, cuando es necesario se transforma en collage, cuando es, o sea, el ensayo en términos generales es para mí un género, quizás por eso lo exploto más, en el que estoy cómodo, porque en todo caso es un modo para mí de ir y venir entre niveles de conciencia que en sí mismos, desde la imagen al texto, del texto a la imagen, que no consigo encontrar equivalentes. Bueno, no sé si lo respondí. A mí cuando has hablado me he acordado inmediatamente de Moby Dick, que yo es una novela que había intentado leer 2 o 3 veces, como le pasa a muchísima gente, y siempre había abandonado en distintos momentos, digamos, de la novela, hasta que me encargaron una traducción, y entonces la tuve que leer. Ahí me la tuve que leer entera. Y fue una novela fascinante. Es una novela, digamos, es quizá la primera novela con ambición de la totalidad, digamos, a niveles no solo narrativos. Digamos que Melville trata como de agotar por completo un tema, ¿no? O sea, de exterminar un tema, digamos, o sea, ser el Atila de la ballena, ¿no? Y lo consigue, en cierto modo, porque Moby Dick lo es todo. Es una novela de aventuras, es un ensayo, es un tratado de cetalogía, es un tratado del color, incluso, ¿no? Es una novela religiosa, es una novela teológica, es una novela gay, es digamos, de género, es una novela, o sea, tiene muchísimos niveles, ¿no? Digamos. El proyecto de totalidad de Melville, digamos, creo que surge un poco sobre la marcha también, y se ve porque las primeras, digamos, 250 páginas de Moby Dick tienen una naturaleza que el libro no vuelve a tener casi hasta el final, en el momento en el que tiene que cerrarlo, digamos, ¿no? La propia preparación de la novela es tan absolutamente ceremoniosa que sería insostenible, el propio Melville se da cuenta que sería insostenible mantener ese ritmo, ¿no? Inmediatamente la novela se vuelve una novela como informativa, pasa de científica, ¿no? Es una novela realmente a todos los niveles, donde lo ambiguo y la ambición de exhaustividad son muy extraños, ¿no? Por ejemplo, es muy extraño ver el efecto que produce el capítulo sobre el color blanco, que está, creo que aproximadamente en el centro del libro, lo que repercute en la fantasmagoría que ya había creado con el hecho de que la ballena fuera blanca sin explicación. Hace una especie como de tratadística del blanco, de por qué el blanco es un color siniestro en la tradición Tanske, que de alguna manera esa especie de afán exhaustivo elimina buena parte de la magia que se había generado de una manera totalmente ingenua, si quieres decirlo así, ¿no? Por ejemplo, el capítulo sobre los instrumentos, que me volví loco, que se utilizaban en los barcos para abrir la ballena, sacarle la grasa, quitarle no sé cuánto, que tal cacharro, tal, extermina la magia absoluta que se produce en el capítulo en el que relata cómo efectivamente están todos con las manos metidas sacando la grasa de la ballena que acaban de pescar, ¿no? Es muy interesante ver cómo las cosas como, digamos, es una novela como extraordinariamente bipolar, ¿no? Pero por ejemplo, toda la dimensión teológica del libro, que es una dimensión que funciona como el agua y el aceite, con la dimensión de Moby Dick como novela de aventuras. Cada vez que aparece lo teológico, la aventura desaparece, ¿no? Cada vez que la aventura aparece, la novela adquiere un tono superficial, ligero, extraordinario. Lo teológico genera una especie de gravedad total, ¿no? Y de inmovilidad en el libro. Es un libro donde las dos cosas están presentes. Por eso me acordaba instantáneamente es un libro fallido y es una novela insuperable a la vez. Es un libro totalmente fallido, está lleno de defectos, Moby Dick. Y sin embargo es un libro fascinante. Quizá por lo disparatado del proyecto de hacer una novela total. Es que hacer una novela total es un disparate, hacer una novela total, ¿no? Pero es quizá el primer gran intento de hacer una novela total, ¿no? Moby Dick. Y uno de los mejores resultados de hacer una novela total. La seguimos leyendo fascinados, ¿no? Pero la seguimos abandonando todo el tiempo, ¿no? No sé.
yo me salté sus capítulos. Hombre, otra novela un poco total que es también, digamos, leída ahora, es, bueno, es mucho más común, pero es Guerra y Paz. Pero que también inserta una serie de capítulos, digamos, de teología de la historia y de reflexión que además son... Sobre el campesinado... Sí, y sobre el tiempo y la acción de una colectividad, o sea, él empieza a hacer elaboraciones de quién manda y quién no manda en una guerra, porque... Bueno, entonces, que además luego cuando se lee con un poco de tal es kantiano todo, o sea, que curiosamente Tolstoy siendo un ruso tenía fascinación total por Kant y bueno, todas las categorías de la necesidad y la libertad, que son todas las especulaciones que hace, son kantianas, una cosa verdaderamente extraña, ¿no? Y bueno, es verdad que a día, lo que pasa que, en fin, esto ya es otro tema, pero que la novela del 19 realmente tenía esa ambición, bueno, a falta de cine, a falta de fotografía, a falta de... tenía ambición de ser... Hay una frase de Marx que dice, yo sé más de Francia por la comedia humana de Balzac que por todos los tratados de sociología. Bueno, y Balzac, el proyecto de la comedia humana es absolutamente total. Voy a desnudar la sociedad y lo consigue. O Galdós, de otra manera, ¿no? Pero, bueno, lo que pasa es que esa función de la novela, que es como muy decimonónica, y realmente, en ese que tú has dicho antes, la novela, su época de oro, realmente es un género insuperable, de conocimiento, de análisis, de narrativa, de entretenimiento, de todo. O Dickens. Pero sí, eso claro, luego ya, eso ya ha envejecido, ¿no? Claro. Bueno. Es que lo que estáis... Perdón. Sí, lo que estáis comentando me trae a la cabeza un libro que se ha editado recientemente en castellano, lo ha editado Seix Barral, que se llama Que vemos cuando leemos. No sé si lo conocéis, de Peter Mendelssohn, que es un célebre diseñador de portadas de Random House en Estados Unidos. Y él se sirve mucho de este tipo de literatura, del 19, Henry James, Bronte, etc., para, digamos, para tratar de concretar en la medida de lo posible qué imágenes mentales genera la lectura de ese tipo de texto y cómo se puede trasladar eventualmente a imágenes gráficas. Porque claro, hay tantos tipos de imágenes que a veces parece que la palabra imagen la entendemos todos en un sentido y es perceptiva, mental, material tangible, intangible, en fin. Y bueno, pues es un libro que creo que está totalmente en sintonía con esta idea, ¿no? de trasladar la literatura a imagen o de que ilustrador y escritor pues creen un tándem más o menos acompasado, que me parece... Dicho sea de paso, me parece milagroso en el caso del libro de las caídas, ¿no? Que también he de decir que se habla de 80 caídas, pero también hay un perro que muere. Sí, Yo soy director, muy bien, muy bien. Sí, además el perro, luego hay un perro también, lo convertimos ya en la broma, hay apariciones de perros. El libro ese lo conozco, es fantástico, ese libro de que vemos cuando leemos. Pero también un poco mentiroso, ¿no te parece? Sí. O sea, Es su versión. Hay que ver, y yo no sé, yo creo que me imagino cada uno lo interpretará a su manera, ¿no? Pero yo creo que soy un lector muy poco imaginativo visualmente cuando leo ficción. Yo no sé vosotros si realmente hacéis una imagen mental de la duquesa entrando en el... ¿Sí? Claro, yo creo que depende un poco de la naturaleza de cada cual. Yo creo que soy perezoso visualmente, entonces como que me desentiendo. Pienso la escena sentimentalmente más que... O por ejemplo, yo no tengo una imagen clara de Madame Bovary, no sé. Vosotros acabáis Madame Bovary y tenéis una imagen de Madame Bovary. Fotográfica no. Yo no la tengo. No es fotográfica, Pero ese libro un poco está basado en esa suposición, que yo creo que es mucho suponer también, ¿no? Pero es un libro fascinante, es un libro que está muy bien. Hombre, a mí lo que digamos que la parte ya ha salido de muchas maneras, lo sorprendente es que hay la imagen interior que todos tenemos, o sea que no hay traslado posible de la imagen interior a una materialización de la imagen, o sea, toda materialización es siempre una versión limitada, finita de algo que en principio es tan amplio, es infinito casi y que sin embargo es condición para que tú entiendas algo. No lo puedes, de ahí eso como por abstracta que sea la imagen interna, no puedes pensar sin ella, ¿no? Sí. Ni narrar sin ella.
Bueno, eso es lo que estaba pensando en este momento. Si yo pensaba en las caras de los personajes que describe y la verdad que no. Bueno, que solo sea un paréntesis. Por ejemplo, ahora no puedo pensar yo en Atticus Finch y no pensar en Gregory Peck. Habiendo leído antes la novela que la película. O sea, no lo consigo. Está ahí. O sea, y con otras imágenes pasa. Eso quizás sea por, digamos, a causa de los actores y actrices. Sí. Además eso con Robin Williams. Cada vez que aparecía Robin Williams decía, ¿qué hace Popeye aquí? Yo solo vi a Popeye. Sí, aunque fíjate, es una tontería, pero es un modo también de acercarse, aunque esto, bueno, no sé si tiene mucho que ver, pero un modo distinto son las voces. Bueno, tú lo dijiste, Carmen, en tu presentación, o sea, que realmente una voz, o sea, a veces la imagen no es simplemente visual, es el timbre de voz, es una expresión, la que de repente te vuelve, la que te comunica con una imagen, ¿no? Que es auditiva, o un olor, bueno, eso es quizá más complicado, pero... Entonces esa imagen interior es la que a mí vamos, la que, por supuesto, la que es un poco... esa es la caja negra, vamos, es la caja de resonancia. Porque es en torno a la cual gira la lectura, gira... y bueno, no sé. Sí, bueno, yo tenía... Eso que ha salido ahora es lo que quería preguntar, porque efectivamente yo me he encontrado gente que hablas con ellos y dicen, yo me imagino lo que leo, yo no me lo imagino. Quiero decir, no, lo que se imagina, no veo imágenes, ¿no? Es otra cosa, ¿no? No sé qué es, pero me da igual, o sea que... Y quería, como el tema que has comentado del Quijote, yo me he reído leyendo el Quijote, lo leí con 21 años, 22, yo creo que es un libro que atraviesa el tiempo, se planta, pues que son 300 y pico años, los que sean, y llega hasta hoy, no lo lees como lo leería la gente de la época, pero tiene algo que es humor, sigue manteniendo el humor, tiene la humanidad, como que es eso, ¿no? El que llega al alma humana, y eso sí, cuesta más esfuerzo. A lo mejor yo no lo leí en el colegio, no me obligó a nadie, ¿no? Lo cogí un verano, una época tranquila, un mes tranquilo, empecé y me enganchó, ¿no? Ahora me costaría volver a leerlo, ¿eh? Reconozco que... no, pero quiero decir que me parece a mí que no se desactivan. Las series sí, ¿no? Porque efectivamente ahí sí hacen imágenes, a mí parece que sí, que hay una imagen, esto que hemos estado comentando antes, tienes una imagen y la trasladas lo destrozas, es bien, simplemente eso, ¿no? Era un comentario sobre lo del Quijote que me parece a mí que ha quedado un poquito ahí. Que no, pero yo no he dicho que haya dejado de ser gracioso el Quijote. El Quijote sigue siendo gracioso, lo que no es hilarante. Es que hay una diferencia. En la facultad de filosofía, en la siniestra facultad de filología de la Complutense, había una asignatura que se llamaba Cervantes y su tiempo, con un no menos siniestro profesor de Cervantes, que se dedicó el año entero a hacer una cosa, a mí me parecía espantosa en ese momento, pero digamos que como ejercicio tenía, digamos, filológico, hasta su gracia, que era hacernos entender por qué el Quijote era tan gracioso. Entonces, básicamente, digamos, línea tras línea, capítulo por capítulo, analizando las referencias históricas que entendía un contemporáneo de Cervantes y que hacía que eso fuera el despelote de la risa. Entonces, por un lado tenía toda la poca gracia que tiene un chiste cuando se explica, ¿no? Pero por otro lado sí alcanzabas a entender que es que era hilarante. Era realmente un texto que estaba absolutamente sembrado de referencias muy divertidas. De hecho, su popularidad viene en parte de que era un libro realmente hilarante, ¿no? Y hay muchas anécdotas en ese sentido. Una del rey, ¿no? Dice, ese hombre o está loco o está leyendo el Quijote, ¿no? Bueno, estas cosas como... porque estaba como riéndose mucho, ¿no? Realmente la popularidad del Quijote no se explica si hubiera sido sencillamente un libro gracioso. Era un libro desternillante. Esa calidad del humor se ha perdido. En parte, hay una parte de que eso se haya perdido que ha beneficiado al Quijote. Porque el hecho de que no sea una obra solo subsidiaria, como son las obras humorísticas, digamos, de su correspondiente severo o serio o elevado, ha hecho que la pieza del Quijote haya sido entendida en una dimensión extraordinariamente compleja, sofisticada, en la que todavía seguimos escribiendo hoy, porque hoy seguimos escribiendo
novelas cervantinas, ¿no? A pesar de todos los atentados terroristas contra el canon cervantino, seguimos escribiendo novelas como Cervantes, ¿no? Entonces, pero un poco para su beneficio, esa condición, digamos, de absolutamente paródica ha desaparecido, más que en un nivel como totalmente, digamos, básico, ¿no? O sea, sí, sabemos que hace referencia a la novela de... Bueno, pero no, es que era a un nivel sociológico, digamos. Dentro de 300 años podrán entender el chiste del país de hoy, de política. Seguramente, en términos generales, lo podrán entender, porque se repetirán comportamientos más o menos similares, pero no sabrán exactamente a qué se refieren. Y esa dimensión del chiste se perderá. Eso ha ocurrido en el Quijote. Era eso. No, pero no me des el micrófono. No me des el micrófono. No. Además es que me ha costado mucho intervenir, porque no me gusta intervenir. Pero me gustaría retomar un poco, alguien ha preguntado y ha comentado el tema de la ilustración y el texto, y si cuando aparece la ilustración empaña el texto. Y estaba ahí pensando y la verdad es que depende del lector. A mí la lectura me evoca de manera potentísima imágenes, mucho más a veces que la propia imagen, y yo me dedico a la imagen. Pero sí que es verdad que hay magníficos ilustradores de novelas decimonónicas, y no decimonónicas, tanto en el 19 como principios del 20, que lo que hacen es enriquecer el texto con sus imágenes. Yo creo que a un buen lector no pueden empañarle, sino hacer incluso más evocadora la lectura de lo que pueda parecer. Y yo soy malísima para los nombres, aunque parezca increíble. Estaba pensando en Rackham, que ilustró la leyenda artúrica, pensaba en Howard Pyle, pero sobre todo pensaba en Aubrey Beardsley. Yo admiro profundamente a Aubrey Beardsley, tiene unas ilustraciones de Lisístrata. Antes hablabais de arte erótico y de erotismo, que son realmente extraordinarias y que hacen el texto clásico, bueno, elevarlo a cotas insospechadas, ¿no? Yo creo que depende del lector, depende del texto y depende indudablemente del ilustrador. Hay ilustradores, ya te digo, ahora no recuerdo, pero vamos, de principios del siglo XX hay algunos realmente fantásticos. Pero sí que es verdad, y ahora me viene a colación otra cuestión, que a veces las ilustraciones incluso condicionan las adaptaciones cinematográficas. Porque, por ejemplo, Jenner es una novela que está situada cronológicamente en fecha similar a las novelas de Jane Austen, y en cambio las adaptaciones cinematográficas, cuando interpretan Jenner, siempre la interpretan en época victoriana, que es como aparecen las ilustraciones de los libros del siglo XIX, que yo encantada, por otra parte, ¿no? Porque soy muy de la edad victoriana, pero sí que es cierto que depende. Yo creo que empañar no terminan de empañar, porque depende de muchos factores, y yo creo que a veces la imagen la hace volar el propio texto. Sí, o sea, en realidad yo no me refería tanto a empañar como esta condición de paje que tiene la ilustración, un poco, digamos, dependiente, si quieres, ¿no? O sea, porque al fin y al cabo una ilustración está ilustrando literalmente, ¿no? Algo que está dicho, digamos, ¿no? Al ilustrarla, digamos que se produce un efecto como reduccionista, digamos que se especifica lo que no estaba especificado. Entonces, una mala ilustración, si quieres, sí tiene ese efecto empañante, ¿no? Porque ya no puedes quitarte de la cabeza esa especie como de ruido que ha generado la ilustración, ¿no? Pero si la ilustración es poderosa, puede encarrilar una lectura errática, por ejemplo, ¿no? O puede reforzarla, como dices tú, claro. Claro que sí. Sí, yo creo, o sea, en realidad está saliendo el tema de que es un poco como una especificidad que no hemos hablado, que es, digamos, el arte de la edición de libros. Claro, que es del terreno que estamos, o sea, que la edición de libros es un específico, vamos, es un arte específico que no es ni literatura ni ilustración, ¿no? Y claro, eso tiene su propia historia. Yo he estado pensando que alguna vez lo hemos comentado, en la fotografía también el tema del fotolibro es un género muy bonito, claro, infinito, y la artista que me gusta, Paul Strand, y claro, es uno de los que ha desarrollado más ampliamente el tema del cuáles deben ser las relaciones de una serie fotográfica con los textos. Y el libro ese del Paese, que hizo con Guido, con el guionista
el del guionista de Antonioni y Sí. de... Bueno, en fin, es un... Bueno, o sea, quiero decir que cada libro ha de negociar, o digamos, la propia arte de edición de libros tiene que negociar cuál es la relación. Tonino Guerra, ¿no? No es Tonino Guerra, es... bueno, da igual, ya nosotros, es que es viernes y son las 9:30. Bueno, quiero decir que la edición de libros, yo creo que eso es como un específico que tendría que estar en diálogo con lo que estamos diciendo. Pero explica cómo es ese libro porque es muy extraordinario ese libro. Bueno, pues efectivamente es que es un poco como Lee Master, Sí. pero con fotografías reales. O sea, Strand era, entre otras cosas, un magnífico retratista, es de esas personas que hace los retratos... es el que consigue de cada persona, no se sabe cómo, en gran parte esa fotografía de los 4 años que revela una persona entera, ¿no? Siempre procurando que el contexto en el que está echado el retrato sea también elocuente, si es su hogar o si es el lugar donde trabaja, etc., ¿no? Pero él decidió, en este caso, que los textos no estaban relacionados con, o tenían una relación con la historia de ese personaje contada por el guionista. Por ellos, o sea, lo que hizo ellos mismos, de repente, entrevistaba a todos los personajes a los que retrataba Strand y sacaba, digamos, de una manera extraordinariamente inteligente, 1 o 2 frases. De repente aparecía un viejo así y decía, yo qué sé, recuerdo esa, ¿no? Sí. Me enfadé con mi hermano hace 15 años, no nos hemos vuelto a hablar. Y dices que, o sea, ha completado con una, no era esa frase tan chorra, pero era parecido, ¿no? Me enfadé con... realmente era como el punto preciso para completar, digamos, o para proyectar la imaginación sobre la especulación que es ante esa imagen maravillosa. Realmente es un libro extraordinario ese libro. Y funcionaba tan bien porque había una gran inteligencia narrativa, digamos, que no, digamos, en ese caso habría sido lo natural que el texto fuera subsidiario de la imagen porque la imagen era tan poderosa. Él lo que hace es robar a los propios protagonistas una frase de la Torah, ¿no? Igual que Strand les había robado una imagen de la Torah, él les roba una frase donde ellos se delataban accidentalmente. Y es un libro alucinante. Muy bien, pues aquí yo creo que son prácticamente es la hora, 9:20. Supongo que hay alguna pregunta así de vida o muerte. Bueno, Andrés, pues muchas gracias por tu presencia aquí, muchas gracias a la Fundación y a todos vosotros por estar con nosotros y la verdad es que yo lo he pasado muy bien, espero que lo hayáis pasado bien y han salido muchas cosas. Sí. Esto creo que se haría, yo por lo menos por mi parte, me encantaría que pudiéramos seguir en algún momento este diálogo.